¿Qué tal? Buenas tardes, amigos de Hannah Arendt TV. Los saludamos una vez más. En esta ocasión, pues andamos de gala. Tenemos como invitado especial al doctor Roger Bartra. Y pues para quien no lo conozca, el doctor Bartra es doctor en sociología por la Soborna y se formó en México como etnólogo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Trabaja como investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesor e investigador visitante en diversas universidades de México y en el extranjero, y es autor de los libros La jaula de la melancolía, El mito del salvaje, Las redes imaginarias del poder político, La sangre y la tinta, Ensayos sobre la condición postmexicana, La democracia ausente, Cultura y melancolía y Chamanes y robots, entre otros. En 1996 recibió el Premio Universidad Nacional y en 2004 fue nombrado investigador emérito de esta institución. Y pues en esta ocasión vamos a revisar junto con el doctor su texto más reciente, que lo titula El regreso a la jaula, el fracaso de Andrés Manuel López Obrador. Enrique Huerta, también te saludo con mucho gusto. Bienvenido a ambos. Gracias, Pepe. Un gusto, en verdad, platicar en esta ocasión con el profesor Bartra. Y bueno, el texto es un texto muy interesante, es un texto muy sugerente, es un texto doblemente incómodo para el poder, porque está fundamentado, al menos las primeras dos partes. La primera parte en las columnas del Reforma. La segunda parte está en un ensayo publicado en Proceso, por ahí una conferencia en Guadalajara, y poco a poco el profesor Bartra pues va caminando en torno al análisis. El misterio de las elecciones del 2018, esa me parece que ahí tendríamos que comenzar, en la primera parte. La segunda, los primeros retrocesos y de ya saben quién, y por supuesto al final el fracaso de ya saben quién. Profesor, el tema del misterio de las elecciones del 2018, a lo largo del texto usted reitera la idea de que es un auténtico misterio cómo fue que ganó López Obrador, comparando la elección intermedia anterior al 18 con el 2018. ¿Qué podemos decir a la luz de la publicación del libro, pero sobre todo a la luz de los últimos resultados electorales? Profesor, bienvenido a Hannah Arendt TV. Pues muchas gracias por la invitación, Enrique, Pepe, muchas gracias, es un placer estar con ustedes. Pues miren, yo abordé este libro pensando primeramente en esa primera parte, en el misterio de las elecciones del 2018. ¿Por qué? Bueno, yo he seguido el problema político que se genera o el efecto político que se genera en torno del PRD y de López Obrador desde hace mucho. En 2006, cuando perdió por muy poco las elecciones, y hubo un gran escándalo y tomó las calles de la Ciudad de México en un acto muy imprudente, yo ya me empecé a interesar por lo que sucedía. En esas elecciones, por poco gana López Obrador, es cierto, pero no alcanzó, aunque no aceptó la derrota, nunca aceptaba ninguna derrota. En las siguientes elecciones en las que participa, vuelve a perder, esta vez de manera muy significativa, ¿no? Ya queda bastante atrás del que fue presidente Peña Nieto en ese retorno del PRI, bastante aciago, por cierto. Entonces, después de esto ocurre la ruptura con el PRD, genera un movimiento que se transforma en un partido y en las siguientes elecciones intermedias tiene un papel bastante marginal, poco importante. Luego me preguntaba, ¿cómo es posible que en apenas 3 años, después de esas elecciones intermedias, ya en el 2018, llega a tener 30 millones de votos? ¿De dónde salen? ¿Por qué? ¿Qué fenómeno político hay detrás de eso?
yo, siguiendo la trayectoria de López Obrador, pues no me parecía entender que hubiese un fenómeno de una personalidad arrolladora que generase un fenómeno de atracción tremenda, aunque sin duda hay un fenómeno de carisma en el sentido en que lo entendió Max Weber, es decir, un fenómeno en el cual una parte importante de la ciudadanía considera que el líder es una persona excepcional, lo adora, etcétera. No, en la perspectiva de Max Weber y desde el punto de vista sociológico, el carisma no es una cualidad del líder. El líder puede ser muy mediocre incluso. Yo en mi libro pongo el ejemplo de Bonaparte, analizado por Marx, un mediocre que llega a ser emperador. Entonces es muy interesante, pero sí será un fenómeno social, el carisma de adoración de un líder. Y efectivamente eso es parte de la explicación del crecimiento de la población enorme. Pero me parecía que faltaba, que no era suficiente para explicar. Y como yo ya había estado examinando los mecanismos y las amenazas de una restauración del viejo régimen en la época del presidente Peña Nieto, me pareció observar que había que esa tendencia restauradora continuaba y pasaba del PRI a Morena, y que había habido un trasvase de votantes, de votos del PRI a Morena. Y toda la primera parte es una reflexión en torno a este fenómeno que yo creo que también contribuye, además del fenómeno carismático, contribuye al triunfo de López Obrador. Al analizar este fenómeno, pues me detengo a ver las peculiaridades del líder, cómo fue procediendo, y ahí es donde yo inserto una serie de artículos, 6, 7, 8, no me acuerdo, que yo publiqué en el Reforma antes y después inmediatamente después de las elecciones del 2018, y aprovecho para retomar algunos elementos, hacerme una autocrítica, porque, bueno, eso es interesante, porque yo en realidad no creía que iba a ganar López Obrador, y así lo expresó en los primeros artículos. Y para mí fue una sorpresa, que es lo que desencadenó mi interés por ver qué es lo que había pasado. Bueno, ya se sabe que los sociólogos, los antropólogos no somos profetas, y si intentamos hacerlo, pues muchas veces sale mal, pero creo que hay que intentarlo de vez en cuando porque es parte de la dinámica científica, y equivocarse, errar es parte del proceso de conocimiento. Entonces, en ese caso yo efectivamente, evidentemente, me equivoqué, creí que iba a perder López Obrador por tercera vez y no, ganó y por mucho. No, y es algo que me parece interesantísimo porque, como usted bien lo dice, hace una autocrítica y bastante dura, ¿no? Y aquí es donde me surge la primera pregunta. ¿Usted tuvo algún problema para publicar su libro en este régimen pues tan autoritario con Andrés Manuel López Obrador? ¿Usted tuvo algún problema para publicar el libro? No, ningún problema. El autoritarismo de López Obrador no ha alcanzado el nivel que implique el control del mundo editorial, ni siquiera el control de los diarios y las revistas. Tiene influencia en algún diario, uno importante, La Jornada, y muy poca influencia en los otros, a pesar de que les ha retirado buena parte de la publicidad. Pero no tuve ningún problema, al contrario, fui muy bien acogido, y en realidad pues yo lo publiqué en una editorial que ya había publicado varias obras mías, y además es la editorial que publica La Jaula de la Melancolía, que es la referencia
que hago yo en el título y en la explicación del fenómeno López Obrador, un intento de regresar a la jaula, es decir, a la jaula de la melancolía, que es esa condición peculiar en torno a la identidad nacional que yo hace como 30 años creo hice, y que creía que ya habíamos superado esa época, y desgraciadamente me di cuenta que no, que sí había un peligro de retorno, de regreso a la jaula. La jaula de la melancolía la publicó en 1987. Justamente la idea de que hemos superado con la modernidad, con la apertura económica, hemos superado el discurso nacionalista que viene pues de el padre del populismo mexicano, que es Lázaro Cárdenas. Y de pronto vemos que es un retorno a los 70s, es un retorno a la última sonada del nacionalismo en una economía globalizada, abierta, digitalizada. Es una contradicción a todo lo que da en una mañanera que se transmite por los medios digitales del siglo XXI. O sea, es realmente una absoluta contradicción. Y es una vez más el regreso no solamente del nacionalismo, sino de este romanticismo político muy particular, muy extraño, donde el pueblo es bueno, donde es sabio, donde en la familia están los valores aún intactos. En fin, ¿no? Parece que estamos viendo una película de los años 40, una familia de tantas del cine de oro mexicano. O sea, esa es la idea que tiene López Obrador en la cabeza. Y de pronto vemos un clasismo que, sobre todo con la última elección y con el último vuelco de las personas con estudios universitarios en contra, sobre todo en Ciudad de México, en contra del partido del régimen. Aquí la gran pregunta es si el clasismo es parte de esta misma tendencia que se viene analizando con la jaula de la melancolía en el 87, o es algo completamente distinto, doctor. Bueno, habría que analizar con cuidado los resultados electorales de las elecciones que acabamos de pasar, de las elecciones intermedias. Yo creo que en el discurso del presidente sí hay esa idea clasista del enfrentamiento entre los pobres y los ricos, y ahora incluye entre los ricos a las clases medias ambiciosas, egoístas, etcétera, que quieren superarse. Yo no estoy tan seguro que haya una confrontación de ese tipo. Sí es cierto que López Obrador, desde luego, ha atraído a masas de gente desplazada, marginada, etcétera, pero también ha atraído a grandes sectores de la clase media. Y yo creo que el triunfo del 2018 se explica porque tanto por el trasvase del PRI, el apoyo que el PRI le prestó liquidando la candidatura, la campaña de Ricardo Anaya, como sabemos, y por el trasvase de votos, etcétera, el Morena y el presidente recibieron un gran apoyo de grandes sectores de la clase media, y lo que ahora ha ocurrido es que esos sectores que se habían deslumbrado por diferentes motivos, o que habían sentido que ya le tocaba, ya era el turno, etcétera, retroceden y ya no le dan su voto, cambian de opinión, los convence, sobre todo en el centro de México, la oposición, en los partidos, justamente los partidos del Pacto por México, que ya se habían aliado, se vuelven a aliar ante este peligro de deriva autoritaria. Pero yo tengo bastantes indicios de que muchos sectores populares también cambiaron el sentido de su voto. También creo que el PRI retiró, digamos, volvió a recuperar un poco de su antiguo voto, y además hay sectores de clase media que dejaron de ser de clase media, que ahora son pobres, que por la situación provocada por la COVID combinada con una mala política económica han ingresado a las filas de la pobreza. Y claro, pues todas las promesas de López Obrador se han caído al respecto, además de que se han caído muchas otras.
Así que yo no creo que haya aquí una situación de clase contra clase. La verdad, es una situación mucho más compleja, matizada, y además que opera diferente en las diferentes regiones del país. Es en la Ciudad de México donde se ha desarrollado esa idea de que la ciudad está partida por la mitad, el lado socialista, obrero, pobre, etcétera, y el lado burgués, rico, etcétera. Yo creo que eso no corresponde completamente a la verdad, sin dejar de ver que es cierto que sectores de las clases altas y del empresariado han dejado de apoyar a López Obrador, aunque la mera cúpula los sigue apoyando. Ahí tenemos a Slim y compañía Sí, sí. apoyándolo. O sea, grandes sectores de la burguesía están apoyándolo. Entonces, hay que matizar mucho esa situación. Las elecciones no suelen ser de enfrentamiento clasista neto y no lo ha sido esta última. Profesor, hay algo que me llama mucho la atención en lo que nos está comentando. Decía Freud que los lazos sociales son lazos libidinales y un gobierno que establece políticas conservadoras y que se dice en contra del conservadurismo, y usted lo ha colocado, el tema de la austeridad, y está claramente demostrado por la economía política. Piketty, desde el propio Weber hasta Piketty, está claramente demostrado que la austeridad es una política conservadora y es una política retroactiva para las clases con menos poder adquisitivo. Pero ¿a qué se debe este líbido, que si bien es cierto existe en muchos sectores poblacionales y no necesariamente de clase baja, porque el presidente tiene un 60% de aprobación según las encuestas, 54 las más, digamos que las más rígidas, y en otros casos 60%? ¿A qué se debe este fulgor que sigue relativamente vivo durante los últimos 3 años, a pesar de lo que hemos pasado, del desempleo, de la pandemia? O sea, a pesar de todo lo que ha pasado, sigue esta llama en algunos sectores focalizados de la población a favor del presidente. Bueno, yo creo que ahí hay que verlo desde la perspectiva, que es la que a mí me ha interesado, desde la perspectiva del análisis del fenómeno populista. Claro, lo primero que salta a la vista en un fenómeno populista es que el líder carismático, más o menos carismático, es popular. Y entonces es necesario examinar esa popularidad, cuáles son los mecanismos que desencadenan esa popularidad. Yo creo que eso es fundamental de analizar. El presidente, entre otras muchas cosas, su parte populista ha sido básicamente organizar un flujo monetario masivo, directo, a miles y miles de familias por diferentes canales, sea a los apoyos que se dan a las personas de edad, sea a los que se supone que siembran arbolitos y que reciben un salario por ello en las diferentes regiones de la República, sea las becas a los ninis. Bueno, hay una masa enorme de recursos monetarios que llegan directamente de la presidencia. Y eso, desde luego, pues ayuda mucho. Así que yo creo que eso explica en buena medida el por qué mantiene esos niveles, aunque hoy en día veo en una encuesta del diario Reforma en donde el presidente ya no tiene la mayoría de votos favorables de apoyo en la Ciudad de México. Ya está por el 40 y no sé cuántos %. Eso es lo que está pasando, digamos. Muchos sociólogos han comparado estas cifras de apoyo de las encuestas a lo largo del periodo de Fox, del periodo de Calderón y del periodo de Peña Nieto. Y estos niveles tan altos no son para nada sorprendentes. Han ocurrido antes.
y en la mayor parte de los casos inician un descenso hacia en la segunda parte del sexenio, y eso es lo que estamos observando. Los resultados electorales muestran eso. Así que a mí no me sorprende que un populista sea popular. Digo, si no fuera popular, no sería popular, ya sería la crisis total. Va a mantener un grado de popularidad en sectores grandes de la población hasta el final y aún después de que deje la presidencia. Doctor, usted también, ahorita que estamos hablando del populismo de Andrés Manuel López Obrador, usted lo califica en el libro como un retropopulista, ¿no? Y me llama mucho la atención que en una mañanera reciente, pues de manera muy polémica, el presidente Andrés Manuel dice que les deja de tarea que le definan qué es un retropopulista. Y porque Andrés Manuel me parece que en esa misma conferencia dice algo así como si ayudar a los pobres es ser retropopulista, pues que me apunten en la lista. ¿Cuál es su definición de retropopulismo, doctor? Bueno, yo estudio en mi libro y en otros textos también el fenómeno populista, y una de las principales ideas que yo manejo, y no soy el único, es que el populismo no es un fenómeno ideológico. Tiene contenido ideológico, elementos ideológicos, pero es básicamente un fenómeno de cultura política. Y analizo cómo se logra ese apoyo de masas desplazadas, agraviadas, etcétera, generalmente por procesos acelerados de modernización, de expansión del capitalismo, etcétera. Ahora, sí hay contenido ideológico, de todas maneras, en las expresiones populistas, y ahí es donde hay un abanico de izquierda a derecha. Tenemos populismos con diferentes expresiones de la izquierda, sobre todo en América Latina, y populismos con claras expresiones de derecha, sobre todo en Europa y en los Estados Unidos. Yo le llamo retropopulista porque el populismo de López Obrador es un populismo reaccionario, es un populismo restaurador que anuncia e intenta restaurar el viejo régimen, el régimen previo a la fase neoliberal que él tanto detesta. Es decir, él pone como ejemplo los años 60 y 70. Claro, por ese motivo le llamo retropopulista, porque está mirando hacia el pasado, porque es un populismo que piensa no en un futuro, que sería el caso del presidente Chávez en Venezuela, que él se imaginaba un futuro. Él no estaba tratando de regresar a la época de la dictadura de Pérez Jiménez ni nada de eso. Inventó un futuro, un socialismo del siglo XXI que ha resultado un fracaso y una cosa terrible y que no tiene nada de socialista, pero sí miraba hacia adelante. En el caso de López Obrador no hay nada parecido, él no ha inventado ningún futuro, él está pensando siempre hacia atrás. Por eso le llamo retropopulista y tiene características reaccionarias, no solamente porque mira hacia atrás, sino porque está militarizando el régimen, está militarizando funciones civiles, por lo que ustedes ya mencionaron, la austeridad, que es una de las peculiaridades más notables de las políticas de derecha, y desde luego por esa moralina absolutamente conservadora que trata de inyectarle a su acción política. A propósito de la moralina, recuerdo que hay una parte en el libro donde se habla de la cartilla moral de Alfonso Reyes, cartilla moral que se negaron en su momento a publicar, precisamente porque atentaba contra el Estado laico, y de pronto López Obrador la rescata, y no solamente rescata la cartilla moral, sino que hay una serie de proverbios, una serie de atentados ante el Estado laico, lo cual nos hacen muy difícil la cristalización de que este sea un gobierno de izquierda. No tiene ningún rasgo de izquierda, entre muchas otras cosas, doctor. Claro, esa es otra de las tesis principales de mi libro.
caracterizarlo no solamente como populista, porque que sea populista es bastante evidente, sino que es un populista de derecha, porque en muchos sectores de los analistas, de los críticos, de los periodistas extranjeros, etcétera, se generó la idea de que era un presidente de izquierda, porque surgió de un partido de izquierda, porque es un populismo que busca favorecer a los pobres, apoyarlos, porque está contra las élites, está contra la mafia del poder, etcétera. Todo un discurso que pareciera de izquierda, pero basta rascarlo un poco para ver que no es así. Y eso ha sido muy importante y se revela, entre muchas otras cosas, en esa constitución moral que quiso organizar y que quedó transmutada y degradada en una, creo que le llamó guía ética, ya pasada por un colador extraño, que sigue siendo una cosa muy reaccionaria y que es la traducción de la vieja cartilla moral de Alfonso Reyes, que fue rechazada por el régimen justamente porque tenía una inclinación religiosa demasiado evidente. Y eso se mantiene en la guía ética de López Obrador. Anunció que iba a ser un tiraje enorme y fabuloso para repartir a todos los abuelitos de la nación para que se lo enseñasen a sus hijos y nietos. No sé si lo ha hecho, pero yo creo que no. Yo creo que ahí sí ha despertado el resquemor de sectores dentro de Morena, que quedan ahí dentro, sectores más o menos de izquierda o izquierdizantes, que ven con alarma ese rollo de la guía moral y de la constitución moral. En su libro dice, si observamos a propósito del partido, si observamos el funcionamiento de Morena, podemos ver que opera como un conjunto de tribus, a la manera en que funcionaba su matriz original, el PRD. Contra lo que su nombre indica, no se trata de un movimiento, ni impulsa una regeneración. En realidad se trata de un conglomerado de pandillas o facciones que, agrupadas en torno de un cacique, buscan la restauración del antiguo régimen priista. Es algo interesante este retropopulismo, esta restauración, porque estamos, bueno, el presidente de la República está haciendo un viraje hacia atrás, una retrotracción, pero al mismo tiempo con elementos, arrastrando elementos que no tenían ese pasado. El elemento laico era un pasado que era, vaya, sacralizado, era respetable en el pasado que el López Obrador intenta restaurar. Y ahorita no tenemos una clara definición de un estado laico. Y otro tema, pues importante, tiene que ver, por supuesto, con la diferenciación entre las fuerzas militares y las fuerzas de seguridad policíaca, que eso estaba perfectamente claro en el pasado y ahora pues tampoco. Entonces, sí tenemos una retracción, pero con elementos extraños, lo que hace el tema del propio partido. El PRI era un partido perfectamente vertical, perfectamente institucionalizado, y Morena es un conglomerado de tribus, de pandillas, es cualquier cosa. Vaya, ni siquiera es un partido político como tal consolidado. Entonces, tenemos un retroceso, pero con nuevas variables. Militarización, un partido que no es un partido institucionalizado y la falta de respeto sistemático al Estado laico. Esto nos hace, vaya, son todos los componentes, profesor, de una esquizofrenia muy singular. Sin duda, tremendamente singular. Yo creo que todo intento de restauración, históricamente podemos comprobarlo desde el ejemplo clásico francés, todo intento de restauración es un fracaso, porque la restauración no puede ocurrir, nunca ha ocurrido. Hay apariencias e intentos de restauración. El mismo intento de restauración es peligroso, pero no es posible retroceder 50 años y restaurar al régimen que imperaba en la época de Díaz Ordaz o de Echeverría, ¿no? Aparte que nada más de pensarlo, yo que ya estoy viejo y que viví aquellos tiempos, pues me produce escalofríos, porque es la época de un autoritarismo, de una falta de libertad es terrible.
no hay tal, y efectivamente hay por lo menos dos elementos muy claros, que es el atentado al laicismo y la militarización, que no estaban para nada en la vieja agenda nacionalista revolucionaria. Esos no están. Yo en una parte del libro hago un cierto juego de ver si la receta de restauradora funciona o no, y qué elementos nuevos y qué elementos viejos trata de mantener. Y pues yo creo que demuestro que la fórmula no le funciona, que la receta no ha funcionado y ha sido un desastre. Por lo que se refiere al partido, el viejo PRI y con sus antecedentes no era propiamente un partido tampoco. Era una especie de continuación de tentáculos del Estado, crece dentro del Estado y se constituye como una especie de continuación del Estado, controlado principalmente por la Secretaría de Gobernación. En realidad el PRI se convirtió en un partido real cuando perdió el poder. No tuvo más remedio que organizarse como partido. Lo que sucede en Morena es que no ha procedido así, procede como una especie de supuesto movimiento, en realidad conjunto de grupos y de pandillas, como digo, de facciones y de tribus, que no operan dentro del Estado, porque López Obrador no los ha dejado penetrar demasiado, salvo a las dos facciones. Yo hago en mi libro una anatomía de Morena. Las dos facciones más claramente priistas que vienen del PRI, son la facción encabezada por Ebrard y la encabezada por Monreal, son las más poderosas y son las que controlan el partido Morena. Pero hay muchas otras. Hay las tribus que vienen del Estado de México, que ya controlaban, que vienen del PRD. Están las diferentes tribus más o menos de izquierda, aparentemente encabezadas por Claudia Sheinbaum, que ella no viene del PRI, ella viene de la izquierda y de los medios universitarios, y otros sectores así que en realidad han retrocedido mucho, y un par de secretarias de Estado, son mujeres las dos, yo diría, la de la función pública y la del trabajo, que más o menos tienen posiciones de izquierda o las deberían tener por su origen, porque en realidad la de la función pública, pues si tiene algo de izquierda, es de la izquierda stalinista. La otra pobre creo que está perdida en el mundo del trabajo, sin poder realmente hacer gran cosa más que administrar las becas y estar apachurrada por los sindicatos y aprovechándose apenas de las presiones que por el tratado con los canadienses y estadounidenses se ha logrado, y hay una gran presión de los Estados Unidos sobre todo y del Partido Demócrata por democratizar los sindicatos mexicanos un poco. Así que hay todas estas facciones, y ahora a raíz de las últimas elecciones, bueno, la batalla de tribus dentro de Morena es tremenda, es evidente, y hay un verdadero caos que refleja el caos que hay en el gobierno, en realidad, ¿no? Pero Morena no se ha logrado convertir en un nuevo PRI más que en el discurso, en la apariencia, en el intento de restauración, pero nada más. Y lo mismo sucede con el gobierno, con el Poder Ejecutivo. Desde luego no está funcionando como funcionaba el PRI. Está aspirando a eso y sí tiene tendencias autoritarias muy fuertes, pero son nuevas, son de nuevo cuño, tienen ese sello peculiar del populismo de López Obrador. Doctor, me parece que vivimos tiempos bastante peculiares y muy difíciles
Y hablando del fracaso de Andrés Manuel, usted dice en el texto, y dice, la explicación del fracaso se encuentra en las mismas medidas que propuso López Obrador y que ha aplicado, más allá de las vaguedades o la demagogia que impregnan su discurso. Hay propuestas concretas que sin duda son el origen del fracaso. Doctor, yo me recuerdo hace algún tiempo, cuando empezó la pandemia, Andrés Manuel hizo un comentario bastante desafortunado diciendo que le caía como anillo al dedo, ¿no? Cosa que me parece bastante desafortunado. Usted dice que el origen del fracaso está en sus propias propuestas. En su opinión, el fracaso de Andrés Manuel López Obrador, ¿estaba destinado por sí mismo con sus propuestas o qué tanto la pandemia contribuyó al fracaso del presidente? Bueno, sin duda la pandemia ha sido un factor muy importante y además ha sido la respuesta a la pandemia ha sido mal gestionada. El ejemplo es el ridículo del doctor Gatell, que ha sido una verdadera desgracia. Pero yo creo que el fracaso estaba ya anunciado en las propuestas mismas en el programa de López Obrador. Él ya tenía un programa, una serie de medidas que querían lo que yo llamo desmadrar al gobierno. Desde luego que ellos no utilizaron este lenguaje. Cambiarlo, desorganizarlo, austerizarlo, hacerlo más débil. Esa cosa contradictoria, peculiar del gobierno de López Obrador, de debilitar porciones del gobierno y fortalecer enormemente otras, ¿no? Un desequilibrio que genera un gran caos. Ese caos es el que se ha contaminado a Morena. Yo creo que ahí ya estaba anunciado. Hay una medida que es de los 100 compromisos, no sé cómo les llamó el presidente, que no ha logrado echar en la práctica. Muchas dicen que sí, medio lo ha logrado o simbólicamente lo ha logrado, que es la dispersión de las funciones gubernamentales por todo el país, llamada descentralización o no sé qué. Bueno, se ve que eso sí hubiese acabado de desmadrar el gobierno, pero de una manera impresionante, una manera terrible. Pero hay muchos elementos, con ese es muy claro y aparentemente ha quedado detenido. Vamos a ver, porque él siempre dice que de vez en cuando se acuerda de que quería dispersar las secretarías y mandar a Puebla a la Secretaría de Educación Pública, así medio mandó a la de Cultura a Tlaxcala. Las otras no las tocó. Yo creo que hubo una rebelión y se dio cuenta de que ahí iba a haber un caos inimaginable. Pero bueno, a lo mejor se le ocurre volver a echar ese plan. Entonces ya tenemos esos elementos. Otro, por ejemplo, en la política de seguridad. Esa política de abrazos y no balazos ya ocurrió un fracaso en el control, en la lucha por instaurar una seguridad, por generar una policía civil avanzada, bien preparada. No, se fue por la militarización y por una política, ahí sí también, de intento de retorno a esos equilibrios que había entre los grupos narcotraficantes y el gobierno, un equilibrio muy extraño de hace muchos años. Y López Obrador tiene la ilusión de regresar a eso, y si no los agrede demasiado, como antes ocurría, a lo mejor se equilibran de nuevo las cosas, pero claro, el mundo del narcotráfico y de la delincuencia organizada ha cambiado completamente y no ha logrado nada, y las tasas de homicidios, de violencia, siguen prácticamente igual. Entonces, ahí ya tenemos elementos previos que sí daban una idea de que esto iba a fracasar.
no había ningún elemento en los 100 compromisos del presidente o en el programa de Morena, no hay ningún elemento que hable de un nuevo régimen. Nada que pueda uno imaginar como un cambio de régimen que ha sido anunciado, la Cuarta Transformación, igual que la Revolución Mexicana, que la Reforma, que la Independencia, no, ni en los proyectos, ni en la realidad ha habido nada que realmente signifique un cambio de régimen. Absolutamente nada. En ese sentido también estaba anunciado el fracaso. Hay una parte, un capítulo de este texto, de la segunda parte, que lo tituló Gansadas. Y entonces comienza diciendo, en agosto de 2018, al iniciarse la nueva legislatura, ocurrió un acto espectacular de corrupción política. Lo primero que hicieron los diputados de Morena fue un pacto con el más corrupto de todos los partidos, el Verde, para comprarle 5 de sus diputados y pasarlos al grupo de Morena. Con ello, el partido del presidente logró completar la mayoría absoluta. Vemos que, digamos que los principios de la actual alianza del Partido Verde Ecologista con Morena y con el PT quizás se cocinaron desde los primeros minutos de la administración de López Obrador, y hoy vemos con absoluto, pues digamos que desfachatez, diciendo el presidente a sus correligionarios, pues tenemos al Verde, tenemos al PT, y para lograr la mayoría, pues no pasa nada, negociamos con el PRI. O sea, un pragmatismo completo, un pragmatismo absoluto, que no le sorprendería a nadie, pero sí llega a sorprender y sí llega a asombrar cuando estamos hablando de alguien que superiormente se cree moral, que pues ha denostado a las otras fuerzas políticas cuando pues sus proyectos y en la práctica pues se parece mucho. Digamos que la Cuarta Transformación no es otra cosa más que un eslabón más de la decadencia que hemos venido atravesando durante los últimos 30 años en la vida política nacional. Entonces, este pragmatismo, esta facilidad para decir, pues negociemos con el PRI, no pasa nada, obtendremos la mayoría calificada en la Cámara, sí es sorprendente para un discurso tan romántico, tan moral, o sea, me parece sorprendente. No sé cuál sea su postura, profesor. Bueno, es la continuación de esas actitudes retropopulistas, reaccionarias, que miran hacia atrás. Él desarrolló, el presidente, un discurso anticorrupción, en realidad concibiendo la corrupción solamente sobre lo que se podían embolsar los secretarios de Estado con operaciones como la de Odebrecht y ese tipo de cosas. Y supongo que más o menos, no pondría la mano en el fuego, pero más o menos sí ha logrado que sus secretarios de Estado no se dediquen a asaltar ni a robar. Pero esa es solo una dimensión de la corrupción. Aún pensando en términos de corrupción como corrupción de dinero, de todas maneras, del funcionariado medio para abajo, la vieja corrupción sigue operando, incluso en algunos casos más, debido a que las causas de la corrupción, que no son la miseria como él pretende, sino cuando los aparatos administrativos no funcionan bien y se atoran y hay que aceitarlos, o sea, aceitarlos con dinero, con mordidas para que funcionen. Bueno, pues eso sigue ocurriendo y se ve todos los días en todos los sectores, en todo el país. Pero yo lo que señalé ahí es que hay otra dimensión, que es la corrupción, la putrefacción política, que esa es realmente monumental en el actual gobierno de López Obrador y está representada justamente por la alianza con los dos partidos más corruptos del escenario político, más corruptos que el PRI, y eso ya es decir. Entonces, esa corrupción, en el ejemplo que yo pongo, llevó a estos mecanismos no constitucionales de lograr una sobrerepresentación ilegal para lograr una mayoría calificada que no había sido obtenida en las urnas y que al comienzo los partidos, un poco anonadados por la victoria
arrasadora de López Obrador, no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y aún así necesitó comprar diputados, directamente comprarle al Verde, y todo ese traspaso de diputados que habían ganado por el Partido del Trabajo, como Pablo Gómez, como el propio dirigente de Morena hoy, Delgado, que llegaron por el PT e inmediatamente se volvieron a poner la camisa original de Morena. Todo eso es un mundo de corrupción política intensa, terrible. Y ya no hablemos de la corrupción política que hay en torno de, por ejemplo, el proceso de elección en Guerrero, en donde la corrupción de Morena, con todo el caso del candidato a gobernador que había sido acusado de violación, poniendo a su propia hija, eso es corrupción de la peor. Yo creo que además podríamos agregar el hecho de que esa política de abrazos y no balazos ha dado como resultado un apoyo que es claro en Guerrero, en estados como Guerrero y Michoacán, pero también en otros, un apoyo de los grupos narcos a Morena. Es una cosa realmente grave y revela esas facetas de corrupción política que también incluyen, desde luego, flujos monetarios, que es terrible. Así que también en ese sentido, a lo mejor el retropopulismo nos está acercando a la putrefacción que había en los tiempos de Díaz Ordaz y de Echeverría. Y en efecto, habría que ver tan solo los resultados que obtiene Morena justamente en los territorios donde controla el cártel del Golfo, por ejemplo. Y ahí es una asociación que uno difícil, con la violencia política que tuvimos durante este proceso electoral, con más de 800 amenazas, intimidaciones, entre ellos incluso asesinatos de candidatos o de aspirantes, y curiosamente, de acuerdo a lo que establecía la consultora Etelec, el 80% de estas agresiones era con candidatos opositores a los gobiernos que en ese momento estaban, pues realmente nos pone a pensar los nexos con los sistemas ilegales y el partido del régimen. Cada vez que hay una obra como esta, El regreso a la jaula, cada vez que hay un artículo de Reforma Universal, en fin, de algún profesor, de algún investigador, inmediatamente el presidente López Obrador reacciona. Entonces dice, es un intelectual orgánico. Gramsci debe revolcarse en su tumba con el concepto tan pésimamente mal utilizado de intelectual orgánico. Nadie le ha explicado en 18 años en la Facultad de Ciencias Políticas al presidente lo que es un intelectual orgánico. Pero independientemente de eso, estamos hoy platicando, llevamos 40 minutos platicando con alguien que ha sido mencionado en la mañanera, con alguien que ha sido mencionado con su nombre y apellido, que es el propio Roger Bartra. Y y lo comenta usted en el libro, en una transmisión en la fanpage del presidente, donde dice, no diga su nombre, él no, en fin, ¿no? Y lo que argumentan el régimen, lo que argumenta el propio presidente y su corte, es que Roger Bartra se cansó de ser como era. Roger Bartra se cansó de ser como era. Pues sí, ese es un argumento completamente banal y que es el que ha utilizado para descalificar a todos los que le critican, porque la oposición a López Obrador es un abanico enorme de posiciones políticas. Ahí hay de todo, desde la extrema derecha de los locos estos de Frena, que creían que ya se había instaurado un sistema comunista, empresarios más o menos progresistas, gente de los diferentes partidos y desde luego una parte muy grande de la intelectualidad, cada vez mayor en realidad. Entonces, pues sí, López Obrador tiene necesidad de mentir claramente para combatir a los que se oponen a él, a quienes lo critican, y ante los intelectuales ha sido realmente absurdo. En mi caso, pues desde luego, que me llene de mentiras, que diga que me cansé, que sabe si me cansé o no me cansé, ¿no? No tiene ni idea de mi trayectoria política.
tiene una vaga idea de que fui parte del Partido Comunista, cosa que es cierto durante 25 años, además. De hecho, mis andanzas por la izquierda empezaron en la extrema izquierda, en el movimiento jaramillista al que yo pertenecía, que era un movimiento de cierta orientación guerrillera, por cierto, y anduve en algunas aventuras de ese tipo en Tierra Caliente, en Arcelia, Guerrero. Bueno, mi evolución política después me llevó al eurocomunismo, del eurocomunismo a la socialdemocracia, en donde sigo ahí con diferentes cambios, desde luego. Todo eso, todas esas sutilezas intelectuales y políticas, al presidente y a la gente cercana a él no parecen interesarles, no están enteradas de nada, y lo único que buscan es la descalificación de intelectuales que se les oponen. No obstante, se han dado perfectamente bien cuenta que ya a nivel intelectual están en minoría. El propio presidente empezó a contar los intelectuales que lo apoyaban y apenas creo que logró mencionar una docena y pocos más, y los llamó a responder. Él esperaba que hubiese una especie de movimiento. Él hace el símil con lo que ocurrió después de la Revolución Mexicana, que efectivamente hay un resurgimiento intelectual de músicos, pintores, poetas, ensayistas, filósofos, impresionante, ¿no? Y él, como cree que está en una especie de equivalente a la Revolución Mexicana, dice, bueno, ¿y dónde están mis intelectuales que además están callados, que parecen muertos? Muy pocos contestan. Muchos de ellos yo creo que ya se dieron cuenta de que muchos de ellos vienen de la izquierda y ya se dieron cuenta que están en un contexto reaccionario y no saben qué hacer. Así que por eso yo he afirmado que la batalla intelectual está perdida, porque los intelectuales orgánicos del presidente, pues al parecer no son muy orgánicos. Yo digo, hago la broma, son más bien minerales, parecen una piedra, en fin. Y los que somos críticos estamos completamente desorganizados en realidad, porque típico de la intelectualidad, pues cada uno de nosotros tiene posiciones muy diferentes en el abanico ideológico y político mexicano. Los que hemos firmado declaraciones y manifiestos criticando al presidente, somos un abanico dispar que no nos podríamos poner de acuerdo en cuestiones elementales de un programa político, sino que lo que hemos visto son los peligros que se avecinan, pero ahí hay una pluralidad tremenda. Eso no se percata el presidente, no le interesa, o si se percata, pues se lo calla y se limita a esa actitud tan primaria y primitiva de agredir con insultos. Doctor, usted termina el texto diciendo, yo no pierdo totalmente la esperanza de que una parte importante de la ciudadanía se haya percatado de que tenemos un gobierno populista reaccionario con fuertes inclinaciones autoritarias. Doctor, en efecto, yo tampoco pierdo la esperanza y no me queda más que agregar muchísimas gracias por el tiempo que nos ha permitido conversar con usted, recordando que este es su espacio. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer conversar con ustedes. A mí realmente me entusiasma la posibilidad de intercambiar ideas y de observar cómo las ideas que he desarrollado en mi libro, muchas de las cuales a lo mejor van a resultar equivocadas, pero hay que conversarlas, hay que discutirlas, hay que presentarlas, y pues efectivamente yo tampoco pierdo totalmente la esperanza en que las cosas van a cambiar. Profesor, hasta el próximo texto, o antes. Muchas gracias. Cuando ustedes quieran, estoy dispuestísimo a la conversación con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta pronto. Gracias, doctor.